La gente me pregunta, bueno, ¿y tú por qué saliste con este tema? ¿Por qué hablas de los hispanohablantes en Japón? ¿Por qué decidiste hablar sobre ellos? Dije, bueno, simple y llanamente porque yo viví en Japón hace mucho tiempo y cuando yo vivía allá no había ni revistas, ni libros, ni periódicos, ni nada en español, nada. O sea que yo llegué a un Japón que era completamente de japoneses. Y después, años más tarde, los latinoamericanos llegaron a Japón, llegaron con visas de trabajo, porque se les dio visas de trabajo, ¿no? Entonces yo no sabía el qué hacer de esa comunidad, no sabía si habían hecho periódicos, si estaban publicando libros, si había bibliotecas que tuvieran materiales en español en Japón, no sabía si había nuevas producciones musicales, por ejemplo. No sabía mil cosas, entonces por eso que yo decidí escribir ese otro libro que ni siquiera se me ocurrió traerlo, porque yo tenía en la cabeza hablar de este, ¿no? De Kokoro, ¿no? Entonces, básicamente voy a hablar sobre este libro y me da pena no poder mostrarles unas fotos que ya para ustedes un poco antiguas, porque datan de principios de los años 80, que es cuando yo fui allá, estuve allá, y básicamente yo vivía allí, yo no era una profesional cuando estaba en Japón. Yo era una camarera o mesera, como le decimos en México. Yo fui allá y allá me quedé a vivir porque de pronto hubo una crisis económica en México muy fuerte a principios de los años 80. Mi padre perdió su trabajo, mis hermanos también. Entonces dije, bueno, ¿a qué vuelvo a México, no? Entonces me quedé allí básicamente sin estudiar en la universidad, porque tampoco podía entrar por nada del mundo, sin estudiar nada más que un poco de japonés y ahí viviendo con la gente, ¿no? Pero esa fue una gran experiencia de vida. Yo vivía lo máximo esos años con esa gente, me gustó mucho lo que me enseñaron, aprendí el arreglo floral, aprendí a hacer ropa, aprendí la caligrafía, aprendí cocina, aprendí muchísimas cosas, ¿no? Pues después pasan los años, yo me vengo para Estados Unidos, entro a la universidad, todo esto, y años más tarde yo dije, pues voy a escribir mis memorias, ¿no? Como que no quiero la cosa, voy a escribir algo sobre el tiempo que pasé allá. ¿Y qué era lo que tenía? Lo único que tenía conmigo eran fotos, no tenía ni una carta ni nada para comenzar el libro, ¿no? Así que decidí pues escribir íntimamente me refiero a que con las memorias es algo íntimo, algo de uno, algo que uno ha vivido, que ha sentido, que ha aprendido, que ha soñado, ¿no? Entonces me puse y dije, pero ¿qué voy a escribir? ¿La gente qué le va a importar? ¿Qué era lo que le va a importar a la gente lo que yo hacía todos los días? O sea, lo que es realmente levantarse y ir a trabajar. ¿Le va a interesar a la gente qué es lo que significa entrar a un baño japonés? ¿Le va a interesar a la gente realmente que si así yo hacía la comida se me hacía tan pedante y tan básico? Pero entonces me acordé lo que mi maestra de las flores, del arreglo floral, me dijo una vez. Me dijo, Araceli, fíjate que lo básico es lo más importante en esta vida y lo más difícil de aprender. ¿Cómo que lo más difícil de aprender? Sí, imagínate tú, para aprender a leer, tú tardaste mínimo un año. Entonces eso quiere decir que lo básico no es tan rápido, no se aprende de un día para otro. Se aprende con tenacidad, con esfuerzo, con muchas ganas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me voy a aventar el agua así, ¿no? Así que básicamente eso es lo que hice y pues ese es el libro que quisiera presentarles, que es mi libro, el que ahora la gente me está preguntando mucho sobre él, ahora que presento el nuevo libro que acaba de salir en inglés, pero ya salió en español con la editorial de Carlos Alcázar también. Así que pues eso es todo, no sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Arigato. Sayonara. Sayonara. Todavía no nos vamos.
Pregunta, levanten la mano para entonces dar los tickets. ¿Dónde está Sebastián? Para los tickets. Aquí, acá, acá. Y aquí también. Y allá, y allá. Y allá. Gracias. Ya saben su posición. Esta pregunta es para el profesor. Preguntas cortas, ¿ok? No, pero primero tengo que hacer una pequeña introducción de un minuto. A finales de 1700, vamos ahí a 1800, viene Toussaint Louverture y provoca la rebelión de los esclavos. Viene en 1804 Haití proclama su independencia. Entre los países del mundo, uno de los más ricos. ¿Ok? Alexandre Pétion ayuda a Bolívar en su conquista. Le provee dinero, le provee municiones para conquistar, hacer esas liberaciones. Con la salvedad de que esos esclavos sean liberados. Ese problema trae que Francia, los intereses franceses caigan, al igual que los norteamericanos. Y resulta que al final de la década de 1940 le cobran a Haití 21.7 billones a un país extremadamente pobre. ¿Usted no cree que y vamos un poquito atrás, que esos 800 esclavos que dieron esa gran riqueza a Haití, ¿usted no cree que eso fue como una penalidad al pueblo haitiano por esa causa que perdieran los franceses y los norteamericanos? Y no simplemente eso, que los bancos norteamericanos se prestaron a cobrar esos 21.7 billones. Bien, fíjate, gracias por la pregunta. Eso se llama la ordenanza de 1825, en que Francia le exigió a los haitianos, para llegar a una condición de paz y reconocer la independencia de Haití, que los haitianos le pagaran a Francia esa cantidad de dinero. Y le daban el financiamiento y lo ayudaban, pero tenían que pagarle ese dinero. Supuestamente la razón detrás de eso era que ellos tenían que pagarle las pérdidas a los dueños de plantaciones que perdieran sus propiedades en Haití. Es interesante hacer este paralelo porque en Cuba ocurrió lo mismo y Fidel Castro dijo que no le pagaba un chele a nadie. O sea, en Cuba se confiscaron las propiedades norteamericanas y se confiscaron propiedades de otros países, españolas y de otros países. Y esos países exigieron el pago por esas propiedades. Y el país soberano tiene la decisión. En el caso particular de Haití, la decisión que primó fue negociar con ellos, aceptar eso, porque pensaban que tenían acceso al mercado francés y era bueno para Haití, tener paz con Francia, pero una paz a un nivel costoso, demasiado alto. Los dominicanos, una razón por la independencia fue que ellos dijeron que ellos iban a pagar la deuda haitiana. Ellos no tenían que pagar la deuda haitiana, que era un asunto de Haití. Entonces, déjame decirte que eso tiene repercusiones sobre la actualidad en Haití, porque eso descapitalizó el país. Una de las razones que se dicen por la cual el presidente Haití fue depuesto fue precisamente porque él exigió a Francia que tenía que devolverle ese dinero que pagaron por tantos años para el reconocimiento de la independencia. Una pregunta muy interesante. Gracias. Profe, ya que usted mencionó el movimiento de Black Lives Matter aquí en los Estados Unidos, ¿usted no considera que el problema del racismo en la República Dominicana también tiene un componente de hipocresía? Considerando de que aquí en los Estados Unidos el que no es blanco es otro, pero en la República Dominicana no es tanto el problema de ser negro, sino negro de dónde. Porque un negro que llega allá con un pasaporte azul, que habla inglés, que llega con dólares, no es tan negro como el negro que está al cruzar la frontera. Como negro haitiano.
Oye, Peter, Está buena. yo aprendí de ti. Yo aprendí de ti en la clase. Fue mi estudiante en Hunter College. Profe también, Y yo, profe, no diga fuera. yo aprendí de ti que tú en una pregunta, en una discusión sobre la problemática dominico-haitiana, tú me dijiste, profesor, es que el asunto del racismo está en el DNI de los dominicanos. Pero hay racismo y hay racismos. Hay un problema de clase envuelto. Los haitianos en la República Dominicana no solamente son los pobres cortadores de caña o trabajadores en zonas francas, hay también gente de poder, de dinero en el país, y son tratados como reyes. Hay inversionistas, hay estudiantes, hay intelectuales. Es una inmigración compleja, no solamente es un grupo, y es una inmigración de años. Y esos inversionistas haitianos son tratados también como los dominicanos de dinero, déjame decir, que es un problema de clase también. Allá solamente los haitianos son los negros. La visión que hay es que el negro es haitiano, no el dominicano. Una visión totalmente errónea. Los cocolos. Buenas tardes. Tengo una pregunta para el caballero. Es cierto que hay racismo allá, y usted hablaba de blancos, pero allá en Santo Domingo el blanco tiene el negro detrás de la oreja y el negro tiene el blanco también detrás. Yo morenita, mi papá tenía los ojos verdes, mi hija salió con los ojos verdes. Es así. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué usted opina? En las redes sociales salió un video donde un haitiano, un dirigente, quemaba una bandera dominicana y decía cosas en contra de la República Dominicana. ¿Qué usted opina al respecto? Bueno, nos quedan menos de 10 minutos. Bueno, ¿qué yo te puedo decir? Fíjate, en un país hay todo tipo de opinión y punto de vista. Hay gente en Haití que piensa que la República Dominicana no puede ponerle condiciones a los haitianos, porque Haití es un país soberano y ellos hacen lo que ellos quieran. Con la cuestión de la vacuna, por ejemplo, la República Dominicana trató de donar una cantidad de vacunas a Haití, Haití la rechazó y le explicó las razones por qué la rechazó. Y ese es su poder soberano como país independiente. O sea, la República Dominicana puede obligar a que Haití acepte la vacuna. Y ellos dijeron, no, la vacuna así no va. La China, nosotros no la vamos a aceptar aquí porque tiene su problema. Punto. Y es una cuestión que hay que aceptarla. Si la relación entre los dos países, a pesar de todo lo que se dice y todas las contradicciones, la relación entre los dos países funciona más o menos bien y han seguido funcionando por lo siguiente. El segundo socio comercial de la República Dominicana es Haití. Después de Estados Unidos, Haití le compra todo a la República Dominicana. Es un mercado asegurado para el país. De manera que es el mejor interés, no solamente del gobierno, sino de la clase dominante, mantener las mejores relaciones con Haití, a pesar de todo lo que se dice. Mi pregunta va más conectado con lo que es la identidad y mantener la identidad. Yo siento que una gran esa mexicanidad. Y mi pregunta es, ¿cómo hizo para, estando tan lejos de su país, mantenerse auténtica a su país México? Yo creo que lo que ha ayudado mucho es ahora la comunicación que hay, por ejemplo, por WhatsApp, que estoy todos los días hablando con mi familia en México. Entonces eso me ayuda a recuperar mi acento, yo creo, el hablar con mis hermanas todo el tiempo, con la familia. ¿Qué significa cócoro? Cócoro quiere decir corazón, pero no es el corazón, el órgano físico vital del humano, sino es el espíritu. El espíritu, la sensibilidad de algo, ¿no? Y hay una novela del siglo XX que se llamó Cócoro, y entonces ahí habla, es preciosa la novela que habla sobre el corazón de Japón, el espíritu de Japón, ¿no? Entonces eso era lo que yo quería, hablar del Japón desde adentro, desde mi experiencia, pero desde adentro, no desde afuera como extranjero, ¿no? Sí. Quiero motivar
a los que están aquí a que se acerquen a ese texto. Es un texto hecho con gran amor, con mucho sentimiento y donde vamos a encontrar, nos vamos a conectar con una cultura ancestral muy interesante. Señores, no dejen de utilizar, de ver, de conocer esa cultura a través de la visión, de la vivencia de esta mujer, la Araceli Tinajero, y vale la pena y la alegría poder conectarse con ella. Bueno, para la Estamos, hace tiempo tengo un libro pendiente sobre el siglo XIX y en ese libro trato con el asunto de la institución esa del lector. Y ella discutió a cabalidad ese tema y lo estudió en la República Dominicana. Y le estoy muy agradecido de haberla conocido aquí, de conocerla y tener contacto con ella. Gracias. Hacer eso, trabajar con los tabaqueros, ¿no? Y la expresión de la lectura en las fábricas de tabaco, que es apasionante el tema. Solamente quería dar, compartir con ustedes algo que no he compartido con Juan Tineo y ahora voy a llorar, es de que el escritor que falleció, Miguel de la Rosa, yo me percaté que vivía cerca de mi casa, antes de que él falleciera, como una semana antes o 2 semanas antes. Y antes de subir al autobús, se me acerca y me dice, profesora, yo quiero decirle una cosa, que Juan Tineo la admira muchísimo y él está muy agradecido por usted. Esas son las últimas palabras que él me dijo. Y luego fallece, ¿no? Increíble, ¿no? Así que gracias Juan. Bueno, una última pregunta. Tal vez usted toca el tema de Trujillo en el libro, ya que durante su dictadura también se estableció esa cuestión de la dominicanidad, creando palabras como India Canela, pero también motivando inmigraciones como de España, de Israel, específicamente los judíos en Sosúa. Y yo quería saber si ese tema también se toca en el libro y cuál es la importancia de Trujillo, ya que él también incentivó a que los dominicanos se identificaran más blancos que africanos o indígenas. Me imagino que no puede ser un sí o un no, ¿verdad? No podría ser un signo, pero déjame decirte que he trabajado el tema del asunto racial bajo el trujillato y la visión de la nueva dominicanidad que él promovió. Yo tengo un libro sobre Trujillo que tú debes conocer. En ese libro yo discuto a cabalidad, a profundidad el asunto ese de la nueva visión de la dominicanidad que Trujillo promovió. Como parte de ese esfuerzo estaba la cuestión del merengue, de hacer que todos los dominicanos bailaran merengue. Que no bailaban merengue, estaba el problema con Trujillo, por un desquite contra la clase dominante que no quería merengue, que quería ritmo americano, otra música, y Trujillo impuso el merengue y se convirtió en parte de la identidad dominicana. Y por último, quiero decirle lo siguiente, un minuto, me voy a robar aquí. Yo estoy ahora envuelto en una investigación sobre la inmigración china a la República Dominicana, y ando detrás de familias chinas para entrevistarlas. Si alguien conoce aquí, ya la primera parte de la investigación concluyó, pero ahora queremos ampliarla. Si alguien conoce aquí una familia china o alguien que me dé la información, que yo le estaré sumamente agradecido, porque no es fácil de entrevistar. Gracias. La comunidad es una persona, una asesora de tesis, gente que yo admiro y respeto por la capacidad, esa dedicación al trabajo. Claro, es un guardia, trabajar con ella, estar bajo el mando de un militar, pero se logra lo que se necesita. Yo quiero agradecer a nuestros